Bienvenida a un nuevo episodio de Respira Mamá. Hoy nos encontramos con Chisca Reinés. Ella es matrona, enfermera y fundadora de un proyecto precioso que nos va a contar hoy. Estamos en el Hotel Sant Jaume en Palma de Mallorca, un escenario perfecto para hablar de un tema muy importante, que es la preparación al parto y cómo llegar al parto sin miedo y tener un parto consciente. Chisca, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, te Encantada. agradezco muchísimo que estés aquí hoy para hablar de un tema tan importante como es el parto y ese parto consciente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo trabajáis en consulta esos miedos, estas mamás que están muertecitas de miedo? ¿Cómo se trabaja este miedo al parto? ¿Cómo lo hacéis en consulta? Pues bueno, a través de consultas o talleres intentamos reencuadrar el enfoque del parto, que a través de generaciones, por cómo ha sido la visibilidad que se le ha dado, hay una relación más negativa, ¿no? O de miedo o de estar en alerta ante este proceso. E intentamos reencuadrarlo desde un enfoque positivo, desde verlo como una oportunidad de crecimiento, como una motivación, como un reto de quiero vivir esta experiencia y fomentar sobre todo o que confíen en sus capacidades y en su fortaleza para afrontar este proceso. Qué importante esto que acabas de decir, confiar en sus capacidades y en su fortaleza. Yo creo que muchas mujeres no confían nada. ¿Esto cómo se trabaja? ¿Cómo se hace esto? A ver. Sí, generalmente la mayoría llegan con muchas dudas, con muchas inseguridades de si voy a ser capaz, si voy a afrontar o de qué manera, ¿no? Y siempre como que voy a necesitar unos recursos pues, farmacológicos, etcétera. Y lo que primero que hay que trabajar es esa parte mental, entender esa conexión cuerpo y mente que puede influir muy significativamente en el proceso. Entonces, darle la confianza a través de dinámicas, a través de diferentes técnicas que confíen en su proceso, en su fortaleza, en que ellas pueden, que son capaces, independientemente de los recursos que, por supuesto, vamos a intentar potenciar para que les ayuden y realcen y que tengan una experiencia positiva, pero sobre todo que crean en ellas mismas y en que sí que van a poder hacerlo. Bueno. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta y es sobre una palanca que tenemos todas las personas, que es la respiración. ¿Cómo de importante es la respiración y cómo de importante es aprender a respirar de cara a un parto? Esta es una pregunta muy común y que siempre sale en las típicas dudas de las mujeres que nos dicen, bueno, ¿cuándo es la clase de respiraciones? ¿Cómo voy a saber cómo respirar? ¿Cuándo nos enseñáis, no? Y lo que primero hay que entender es que el parto es un proceso instintivo, natural, mamífero, es algo fisiológico, que nadie nos tiene que enseñar a respirar. Simplemente hay que fluir, hay que intentar no controlar y dejarse llevar por lo que estoy sintiendo, conectar con mi cuerpo y eso ayudará a que pueda transitar y gestionar mejor las sensaciones y los cambios que está pues, atravesando mi cuerpo para dar vida, ¿no? A través al otro lado de la piel. Y no hay un guión, no hay una respiración, sí que yo utilizo como la respiración como una técnica de enfoque, de concentrar mi atención en cómo entra ese aire lento y profundamente a través del cuerpo, porque si yo centro mi atención en la respiración, estoy evitando poner foco en esos pensamientos más negativos o que pueden ser un obstáculo para que fluya el proceso. Esto es muy interesante, Chisca, porque muchas veces nos centramos en yo misma, de cara a mi parto, leí un montón de libros, consulté con un montón de especialistas, hay que aprender a respirar de esta manera o de esta otra. Yo creo que a veces nos volvemos un poco locas de cómo hay que hacerlo y nos olvidamos de nuestro instinto, ¿no? Que es algo que ya tenemos aprendido, el respirar. Totalmente. Creo que actualmente hay mucha información o como que queremos atender a todas las recomendaciones y nos olvidamos de una misma, de qué estoy sintiendo, qué está sintiendo mi cuerpo y confiar en ello y simplemente pues respirar lentamente y profundo. Lo que sí que evitamos es una respiración más superficial, cuando lo típico que sea en las películas, que hay una hiperventilación, pero eso viene de que yo percibo el suceso o el proceso como una amenaza, desde el miedo. Entonces hay que trabajar ese miedo para que mi cuerpo responda de manera positiva y desde la calma para gestionar lo que estoy sintiendo. Bueno,
Wow, qué importante, ¿eh? Esta herramienta que tenemos. Sí. ¿Y qué ocurre con la visualización y el lenguaje positivo? Se habla mucho de esto, lenguaje positivo, lenguaje positivo. ¿Cómo llega a afectar esto en el momento del parto? Pues de manera muy importante influye cómo yo me trato, cómo me respeto, cómo me hablo. Hablamos de parto empoderado, del acompañamiento, pero la primera que se tiene que empoderar y creer en sí misma son las propias mujeres, y ahí partimos de cómo me hablo, cómo me refuerzo, cómo me animo a que yo confío en mi capacidad. Y visualizar también el tipo de parto me ayuda a poder encaminarme y creerme y reforzar ese subconsciente de manera positiva y de manera plena, ¿no? De manera que yo pueda confiar en que va a salir todo bien, y el enfoque positivo creo que lo podemos extrapolar a cualquier situación en nuestro día a día, que hace que me proyecte de manera con ganas, como hemos dicho antes, con la motivación a que sí que es posible una experiencia positiva y que voy a ser capaz de hacerlo. Chisca, muchas mujeres se sienten inseguras y temerosas de cara al parto. ¿Qué consejos prácticos podrías darles para llegar a ese día tranquilas dentro de lo que se pueda? Esta sensación es bastante generalizada entre las mujeres, y es lo que más abordamos en los talleres y potenciamos, como decíamos antes, ¿no? No solo es inherente en ellas, sino también de cómo se ha visibilizado o cómo se ha expuesto el nacimiento a través de las generaciones. Entonces hay que como que volver a reconectar con que el parto es un proceso fisiológico, natural, y que confíen en que su capacidad, tanto físico como mental, podrá gestionarlo de la mejor manera posible. Y yo siempre digo que a través de la información, primero informarnos bien de todos los escenarios posibles, qué puede ocurrir, cómo funciona nuestro cuerpo, porque cuando yo entiendo qué está pasando, es como que bajo mi nivel de alerta, no estoy ahí intentando controlar la situación, analizando si eso está bien, si no. Entonces yo soy más, a través de la información y en confianza, tengo más fluidez y conecto más con mi cuerpo y me dejo llevar, como que me entrego al proceso, ¿no? Y eso es importante, la preparación previa de conocer y aproximarme a lo que es la realidad del proceso de parto. Y luego también contar con un acompañamiento bastante de manera física y mental y emocional, escogiendo a esa persona que nos sintamos o que nos puedan aportar esa calma y confianza, y que escogemos como un sostén en los momentos de ya no puedo más, de no sé si voy a ser capaz. Pues es muy importante tener una persona que esté allí, que confíe, que nos transmita simplemente con una mirada a veces esa sensación de no estar sola y de lo estás haciendo muy bien. Claro, es que muchas veces ponemos el foco en las mujeres, claro, evidentemente, pero nos olvidamos del acompañamiento de esa persona que está ahí ese día y que es tan importante. ¿Cómo de importante es esto, Chisca? Porque lo decimos así un poco de pasada, pero Sí. yo creo que la pareja o el acompañante Sí. o la acompañante juegan un rol fundamental, ¿no? Sí, es un rol muy importante que va a influir tanto positivamente o a veces con menos aportación como tal. Entonces creo que hay que buscar esa persona, sea pareja, sea familiar, pero que haya un vínculo emocional, hay una conexión, y sentir que conoce también el proceso, me conoce, y que va a ayudar a empoderarme, a contribuir a realzar mi fortaleza, cuando en los momentos de frustración, de no avanzamos, pues que esa persona pueda estar a mi lado y pueda fomentar esa oxitocina, ¿no?, tan conocida para el momento del parto, la oxitocina es la hormona del amor, la hormona que permite la relajación, las endorfinas, los calmantes naturales. Entonces quien me la pueda aportar es yo conmigo misma, por supuesto, empoderándome, pero también con esa parte más externa del acompañante, simplemente con una mirada, con unas palabras de estoy aquí para lo que necesites. Y la evidencia nos lo dice también, que un parto con un acompañamiento de calidad pues va a influir significativamente en la experiencia materna, la satisfacción, que eso creo que es lo más importante, sea el tipo de parto, lo más importante es cómo viva esa experiencia la mamá, o como pareja o como familia.
y también un acompañamiento de calidad pues influye o se ha visto que tiene resultados de menos partos instrumentados, es decir, que favorece un parto fisiológico y natural y menos demanda de recursos farmacológicos para el afrontamiento. Bueno, qué interesante todo esto que estás contando, porque yo creo que al final todo suma para ese día, ¿no? Sí. Y como decías, la importancia de un acompañante es al final un generador de oxitocina que necesitamos mucho las mujeres ese día, ¿verdad? Sí, totalmente. Chisca, acompañas a las mujeres no solo en la preparación al parto, en el parto y también en el posparto. Yo quiero que me cuentes hoy qué tal esos pospartos, qué consejos darías a esas mujeres que se encuentran en plenos pospartos, que como sabemos son etapas, es una etapa pues de muchas luces y muchas sombras también. Exacto, creo que se define claramente luces y sombras. La etapa del posparto es un momento donde estamos muy vulnerables, hay una revolución hormonal que hace que haya una ambivalencia emocional que así como estamos súper alegres, felices, nos viene también un momento de más tristeza y a veces no sabemos ni dónde nos viene y no es necesario identificarlo, simplemente abrazar ese proceso también implica mucha exigencia, un aprendizaje constante. Estamos con la personita más importante de nuestras vidas, pero a la vez queremos exigirnos hacerlo perfecto, dar lo mejor de nosotras mismas para ofrecérselo como tal a nuestros peques. Y eso a veces no es fácil. Por tanto, yo creo que es clave también la información previa. Por eso yo en las sesiones, en los cursos, más que preparación al parto, hablamos de preparación al nacimiento, porque eso incluye el parto, pero también todo lo que implica el emprender el camino de la maternidad y la paternidad y de la crianza, ¿no? Entender que no tenemos que exigirnos, que no lo haremos perfectos, que a veces se trata de ensayo-error, de confiar en nuestro instinto, de darnos tiempo y espacio para conocer esta nueva versión de nosotras mismas ahora como madres y también conocer a nuestros bebés, que hay que darles ese tiempo de conocimiento y a veces nos equivocaremos y otros pues nos fluirá mejor. Y hacerlo de manera acompañada de otras familias, otras mujeres que están transitando la misma etapa, va a ser algo fundamental y que no son conscientes hasta que te encuentras de la gran ayuda y apoyo que esa red o esa tribu puede contribuir a vivir una experiencia de manera más tranquila, por lo menos. Qué interesante lo que estás comentando. Has mencionado la palabra tribu, justo tu proyecto Mamá y la Tribu. Cuéntanos, sí. ¿Qué hacéis en Mamá y la Tribu? Sí, en base a esa idea surgió también este título, ¿no? O este nombre. Pues allí lo que hacemos es una preparación o tanto previa durante el embarazo, hay una parte más física, ¿no? De acompañar la transformación corporal que sufre eso, nuestros cuerpos por el hecho de gestar, ¿no? De crear vida, y lo hacemos a través de diferentes clases físicas de manera específica. Y también luego acompañamos el posparto de manera física y mental y emocional a través de consultas. También trabajamos a nivel multidisciplinar, tenemos un equipo, colaboramos con fisioterapia de suelo pélvico, fisioterapia de pediatría y yo como consulta de matrona. Entonces intentamos ofrecer los servicios en base a las necesidades que surgen en estas diferentes etapas y también no solo centrados en el embarazo, sino también tanto el acompañamiento integral a la mujer en las diferentes etapas de la vida sexual y reproductiva, tanto planificación familiar, consultas ginecológicas, la menopausia, la adolescencia, sexualidad, etc. Intentamos. Qué interesante este enfoque integral que muchas veces se olvida. Sí, totalmente. Bueno, Chisca, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Una cosita nada más, ¿dónde pueden encontrarte todas las mujeres y mamás, futuras mamás que te estén escuchando en Palma? ¿Dónde estás? Bueno, pues por un lado pueden encontrarme en el centro, ¿no? En Son Ferriol, en Mamá y la Tribu, y también acompaño partos en dos hospitales, en el Hospital Son Llàtzer, el hospital público, y también en el hospital privado de la Clínica Roger, donde es muy importante o es muy gratificante coincidir con estas mujeres cuando las has acompañado en la fase previa durante el embarazo y luego coincidir en el momento del parto. Creo que es algo muy, muy positivo y que influye mucho en que sea una experiencia muy plena por ambas partes. Qué bonito, Chisca. Enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. A vosotras, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Respira Project.